Muy buenas noches tengan todos ustedes. Ateneo Centro de Estudios Culturales les da la más cordial bienvenida a este primer conversatorio del año. El año 2022 hemos querido iniciar con un tema verdaderamente importante para todos los bolivianos: centralismo o federalismo. Anunciando además que este conversatorio con este tema va a tener una segunda parte finalizando el mes de febrero. A tiempo de darles la más cordial bienvenida, expresamos nuestra gratitud y bienvenida también a los expositores de hoy. Tenemos al doctor Carlos Bort, quien nos va a hablar esta noche de las condiciones y rasgos del federalismo para Bolivia. Asimismo, contamos con la importante presencia del señor Carlos Hugo Molina, quien nos va a hablar de la gestión del territorio nacional frente al despoblamiento y la migración. Y tenemos a la licenciada Jimena Costa, que nos va a hablar de la contextualización del federalismo en Bolivia. Como ustedes verán, tenemos realmente un panel de lujo esta noche, y Ateneo, Centro de Estudios Culturales, que intenta contribuir con esta información y diálogo en estos conversatorios para que cada ciudadano logre sus propias conclusiones, se enorgullece y les da la bienvenida. Vamos a iniciar hoy con las palabras de bienvenida del arquitecto Mario Moscoso. Bien, muy buena noche a los panelistas que van a enfocar un tema históricamente importante, tanto en el pasado como posiblemente en el futuro. Es un equilibrio que se debería lograr seguramente entre los recursos que tienen las poblaciones, estamos hablando humanos y económicos, entre la densidad poblacional y seguramente entre las decisiones autónomas que deberían tomar cada uno como pueblos realmente autónomos. Esto es de importancia importantísima, básica para la convivencia, y creo que los tres panelistas nos van a dar algunas pautas. Bienvenidos y mil gracias por apoyarnos en estas nuestras inquietudes. Mil gracias. Gracias, arquitecto. Iniciamos nuestro conversatorio. Vamos a dar lectura a la hoja de vida y de verdad tratando de resumir lo más posible del doctor Carlos Bort, que él es abogado con estudios avanzados de economía, tiene una maestría en ciencias sociales de la Flaxo en México, tiene un doctorado en Derecho Constitucional y Penal de la UNSA y en la Universidad de Valencia, tiene diplomado en Educación Superior e Interculturalidad otorgado por la Universidad Mayor de San Andrés. Él es investigador, consultor y docente universitario en la Universidad Mayor de San Andrés y otras universidades. Ha sido diputado y senador en varios periodos constitucionales. Ha sido concejal, ha sido presidente del Consejo Municipal. También ha sido embajador de Bolivia ante la República Popular de China. Ha sido prefecto de Oruro. En las funciones parlamentarias participó activamente en la elaboración de la Constitución en 1994 y en la de 2009. Desde el 2010 ejerce como investigador y consultor independiente, realizando trabajos para el PNUD, DANIDA, GIZ, COSUDE, IDEA Internacional, entre otras agencias de cooperación. Entre los trabajos que él ha realizado, tenemos, por ejemplo, la elaboración de un anteproyecto de la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente. También tenemos un trabajo de la desagregación de competencias y coordinación entre el nivel nacional y los gobiernos autónomos. Otros trabajos que tienen que ver con la consulta previa a los pueblos indígenas en los instrumentos internacionales, legislación y jurisprudencia de México, Perú, Colombia, Guatemala y Bolivia. Tiene 9 libros editados y múltiples publicaciones en revistas de Derecho, Ciencia Política y Ciencias Sociales de Bolivia y América Latina. Entre estos libros tenemos, por ejemplo, Hacia una Constitución Democrática Viable y Plural. Otro libro, Sistemas Competenciales, su financiamiento y funcionamiento en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Otro trabajo también, que es El proceso constituyente boliviano, de la necesidad histórica al pacto político. Otro trabajo que es La autonomía indígena originaria y el pacto de unidad en el proceso constituyente. También hablamos del Estado plurinacional con autonomías y muchas otras obras. En verdad, un privilegio tenerlo, doctor Carlos Bort,
y tenemos ahora su exposición Condiciones y rasgos del federalismo para Bolivia. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Roxana. A través tuyo y del arquitecto expreso también mi agradecimiento al Ateneo SEC por esta invitación. Son muy pocos minutos. Saludo rápidamente a Jimena y Carlos Hugo. Son muy pocos minutos, así que entraré a compartir un PowerPoint breve que espero no sobrepase los 15 minutos. Un segundito, por favor. Bien, espero que estén visualizando la... Sí, está muy bien. Bien, estoy limpiando, vaciando mi pantalla. Un segundito y entremos a modo de presentación. Bien. Lo que les voy a presentar es eso, precisamente, lo anunciado, federalismo en Bolivia, condiciones y perfil inicial. No es tan solo un trabajo individual, como se ve en la pantalla. Este es producto de reflexiones de un grupo de estudio multidisciplinario que tiene como nombre Conocimiento, Acción y Libertad. Entro en materia rápidamente. Resultado del desarrollo histórico del país hasta nuestros días, los siguientes rasgos y conflictos caracterizan la Bolivia actual. 1. Persistencia estructural de dos conjuntos de conflictos irresueltos. Unos de naturaleza territorial y otros de esencia étnico-cultural. Los de naturaleza territorial se refieren a diferencias económicas, sociales y culturales entre las regiones donde habitan, para usar los vocablos propios locales, collas, cambas, chapacos, pueblos indígenas, etc. Y los conflictos y problemas de origen étnico-cultural que arrancan de la base social plurinacional que evidentemente existe en el país, la subsistencia de hábitos y prácticas discriminadoras por el origen étnico, lo que suele conocerse con el nombre de colonialismo interno. Estas prácticas seguidas como contraparte por demandas de vigencia y materialización institucional del derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, tanto de las mayoritarias y minoritarias. Y aquí hacemos una diferencia. Del conjunto de 30 o algo más de naciones y pueblos indígenas, 3 son mayoritarias que podrían tener impactos importantes sobre la estructura territorial, social, política. Los quichuas, los aymaras y los guaraníes. Probablemente podrían unirse acá, pero los chiquitanos, aunque este pueblo presenta rasgos diferentes por sus constantes y largos intercambios con la cultura occidental, del cual seguramente Carlos Hugo nos va a hablar o puede hablarnos con bastante más propiedad. Las otras naciones son minoritarias, algunas muy pequeñas. Bien, el segundo elemento, el segundo rasgo que caracteriza hoy a Bolivia son niveles de desarrollo regional desiguales, destacando las diferencias entre las capitales y las provincias en los 9 departamentos, por un lado, y el contraste entre los indicadores de las capitales de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba versus o diferentes a gran parte del resto del país.
un tercer, aquí tengo un problema, si me permiten, a ver, hoy no alcanzo a ver la línea que me tapa la barra de tareas. A ver, el tercer, oh no, me pasé, perdón. El tercer factor alude o arranca, sale de las diferencias en los niveles de desarrollo en el ámbito territorial, cuanto en el étnico-cultural. Estoy pensando en estas claras, evidentes diferencias entre el desarrollo capitalista franco en Santa Cruz. Se sabe en Bolivia que la única capital con una atmósfera francamente capitalista y empresarial es Santa Cruz, como no tienen otras capitales. Un desarrollo creciente también de relaciones capitalistas en la ciudad del Alto, aunque en este caso con fuerte identidad étnica aymara y con gran poderío económico. Desarrollo incipiente o estancado en las otras 7 ciudades capital, relaciones y prácticas precapitalistas en gran parte de las comunidades quichuas, aymaras y guaraníes, por supuesto también en las restantes naciones y pueblos indígenas, pero estas articuladas a los circuitos mercantiles de las economías capitalinas, de las capitales. Este problema, esta subsistencia de relaciones y prácticas precapitalistas es uno de los problemas mayores del país. Piénsese, por ejemplo, en las comunidades del altiplano profundo, ¿no? Cómo se enfrenta y resuelve esto. Este es el origen, uno de los orígenes de los problemas territoriales que hoy estamos atravesando y enfrentando. No existe ya tierra para las nuevas generaciones en el altiplano y en los valles tradicionales, dejando por ello sentir presión sobre las tierras bajas. Un cuarto elemento, la vigencia e irreversibilidad de políticas dirigidas a garantizar y promover los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Estamos hablando de la Constitución, la Convención 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos dos últimos instrumentos aprobados por Bolivia mediante sendas leyes que le dan un rango constitucional y aún superior al de la Constitución. Cuarto elemento, la descentralización política iniciada mediante la eliminación del monopolio legislativo del gobierno central. Con la adopción formal, recalco, formal, de las autonomías territoriales a partir de 2010, 2009-2010, se ha descentralizado en profundidad las instancias legisladoras. Hoy, como sabemos, existen más de 300. En realidad son como 320 instancias legisladoras, asambleas departamentales y asambleas o consejos municipales. El sexto elemento es la historia política del Estado moderno boliviano. Muestra que a partir de la segunda mitad del siglo XX, en Bolivia se han adoptado 3 modos de Estado, los 3 fallidos. ¿Cuáles eran esos 3 modos? El Estado Nacional, cuyo ciclo se cerró hacia 1985, el Estado que surgió después o con la Revolución del 52, ¿no? El Estado neoliberal, vigente entre el 85 y 2009,
y el Estado plurinacional cuya crisis y agotamiento estamos viviendo en la actualidad. Los tres modos de Estado fallaron en su misión histórica. ¿Cuál era? Impulsar el desarrollo material del país y construir una sociedad democrática real, igualitaria y participativa, con condiciones suficientes para atender en términos incrementales las necesidades y demandas de toda la población, de todos y todas, ¿no? 7. El régimen centralista a ultranza implantado por el gobierno nacional de 2009 en adelante, contra la propia constitución política que ordena la construcción del Estado plurinacional con autonomías territoriales. Esta política llevada adelante por el gobierno nacional ha terminado desnaturalizando y deslegitimando al modelo autonomista de organización territorial. Quedan en el país muy pocos intelectuales, analistas y líderes que creen firmemente todavía en el Estado autonómico. Bueno, son estos 7 factores, estas 7 condiciones que han terminado creando condiciones para la adopción del modo de Estado federal como vía para la solución y superación de los clivajes territorial y étnico-cultural y para la construcción de un país unido, cohesionado y con proyecciones ciertas de desarrollo material y cultural. En realidad, aquí la pregunta es la siguiente. Una vez que termine la fase de agotamiento del Estado plurinacional, ¿qué viene? Nuestra respuesta es el Estado federal. La adopción del federalismo permitirá cumplir los siguientes objetivos. Construir un Estado democrático, verazmente participativo y promotor de los derechos y cosmovisiones de, este es un dato importante, primero, la mayoritaria población que solo puede autoidentificarse boliviana. Este segmento mayoritario de la población, alrededor del 63% de la población según el censo de 2012, esta mayoritaria población no tiene mecanismos de defensa en la Constitución, los cuales han sido diseñados únicamente en función de las naciones y pueblos indígenas. Pero, por supuesto, el Estado federal debe, si va a construir un Estado democrático, verazmente participativo y promotor de los derechos y cosmovisiones, debe prestar atención a las naciones y pueblos indígenas, impulsando también su desarrollo. Como pueden apreciar, la perspectiva es hacia adelante. El país no puede continuar viviendo con la mirada en el retrovisor. Hay que mirar hacia adelante, reconociendo el pluralismo nacional con la firme decisión de eliminar efectivamente el colonialismo interno y al mismo tiempo satisfacer las legítimas demandas de autogobierno de los departamentos y municipios y de libre determinación de las naciones y pueblos indígenas. Bien, esas son las condiciones. Veamos ahora un primer perfilamiento de las características que tendría o cómo podría Bolivia acometer el federalismo. 1. El nuevo Estado federal puede y debe construirse en función de los departamentos, por una parte, y de las naciones y pueblos indígenas mayoritarios, solo de los mayoritarios, quechuas, aymaras y guaraníes. Las otras naciones no tienen envergadura para, en su momento, asumir algún rol federal, ¿no es cierto?
y la construcción del Estado federal, a juicio de este grupo de estudio, atravesará dos fases. Primero, durante los primeros 5 años, el Estado federal estará compuesto por las 9 unidades federadas a que dan lugar los departamentos. Pero como sucede en todo Estado federal, existirían 2 distritos federales, que son los municipios de La Paz y Sucre, sede de los órganos del poder federal, ¿no? En esta fase se mantendrán en vigencia y continuarán operando las autonomías indígenas existentes y en curso de constitución, si éstas así lo desean, por supuesto. Ahora bien, si La Paz se convierte en distrito federal, la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, digo, ¿no? Se convierte en distrito federal, ¿dónde estará ubicada la capital del departamento federado de La Paz? La propuesta es que esta capital se sitúe en la ciudad de El Alto, que es una urbe que sintetiza realmente a las 20 provincias del departamento de La Paz y tiene una base humana, material, económica aún más grande que la de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. En 5 años se espera que la estructuración del Estado federal sobre estas bases avance. Y a partir del 6º año, dependiendo por supuesto del desarrollo objetivo y subjetivo de las naciones y pueblos indígenas mayoritarias, por supuesto mediando referéndums aprobatorios, podrán constituirse las unidades federadas quechua, aymara y o guaraní, incluyendo en todo caso una solución política para las ciudades intermedias con población no indígena y el respeto irrestricto a los derechos adquiridos de las personas. La autonomía territorial de Charagua en Santa Cruz ya nos ha enseñado la presencia de estos cruces entre personas propietarias de territorios, de terrenos, en lo que hoy es la autonomía de Charagua y que no son indígenas. Entonces hay que proteger, hay que preservar y hay que velar por los derechos de esa población también. La implantación o a tiempo de implantarse, de adoptarse el federalismo, tendrán que estar claramente definidos o delineados en el texto constitucional, al menos estos 3 temas vitales. Nuevos catálogos competenciales, los que son imprescindibles de distribución de competencias entre los diferentes niveles territoriales, y de paso hay que señalar que los que hoy existen, están vigentes en la Constitución, contienen una cantidad enorme de problemas que solo son explicables por el marco conflictivo en el que tuvieron que ser redactados esos catálogos competenciales allá en los conflictivos años de 2008-2009. Una vez que se concerten los nuevos catálogos competenciales, tendrá que definirse un nuevo pacto fiscal y no dejar para el futuro, como sucedió con la Constitución de 2009 y nunca se acometió esto, que es otro de los factores que ha impedido el desarrollo del Estado autonómico. Por supuesto, el nuevo pacto fiscal estará acorde con la renovada asignación de derechos, responsabilidades y obligaciones a las unidades federadas. Y 3, reformas al sistema de justicia boliviano, en el que durante la primera fase, cuando solo existan los 9 departamentos federados,
surgirán en cada uno de ellos códigos sustantivos, procedimientos y órganos departamentales junto a la normativa y organización federal. La gran mayoría de los conflictos pasarán a ser resueltos en la jurisdicción departamental, con tribunal de casación incluido en cada uno de los departamentos. La misma descentralización radical sucederá en el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. 3. La forma de gobierno del Estado federal será democrática, participativa e intercultural, con representación igualitaria de los departamentos federados por territorio en el Senado y proporcional en razón de la población en la Cámara Baja. Una matriz semejante, aunque por supuesto con particularidades propias, deberá adoptar para su gobierno las unidades federadas. Y termino que la unidad política y territorial del país y del Estado se garantizarán con la vigencia del principio de intervención federal. Este principio es el que, mediante normas constitucionales y leyes especiales a veces, autorizan al gobierno federal a intervenir en unidades federadas que están planteando conflictos que ponen en riesgo la unidad del país o están siendo objeto de ataques externos y requieren de la intervención federal. Este principio de intervención federal está presente en todos los países con estructura federal. Pero este principio debe encontrarse adecuadamente regulado en la Constitución, minimizando los márgenes de arbitrariedad del gobierno federal. Y el principio de solidaridad interterritorial, que obliga al gobierno federal a apoyar e impulsar el desarrollo material de las unidades federadas con menor desarrollo relativo. Repito, la meta del federalismo es lograr niveles de desarrollo semejantes al cabo de una década de vigencia de los mecanismos federales. Gracias por su atención y espero haber cumplido el tiempo y no haberme sobrepasado. Con toda la cabalidad, doctor Carlos Bert. Muchas gracias, no solamente por haber cumplido el tiempo, principalmente por habernos brindado una exposición que de verdad nos está poniendo con la motivación y atención que debemos tener a un tema tan importante. Tenemos mucho que investigar y que interiorizarnos al respecto. Excelente su exposición. Vamos a continuar ahora con la exposición del doctor Carlos Hugo Molina. Él es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha sido secretario nacional de Participación Popular, ha sido gobernador del departamento de Santa Cruz, rector de la Universidad Nacional Ecológica, tiene 28 libros publicados en materias jurídicas, políticas y literarias. Coordina la investigación sobre ciudades intermedias como nodos de desarrollo territorial en el ámbito boliviano y latinoamericano. Ha recibido la Medalla al Mérito Ciudadano otorgada por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra en 2 oportunidades. También ha recibido la designación como maestro meritorio de la Cátedra Democracia en su aporte a la lucha del pueblo boliviano para lograr la recuperación del sistema democrático. Por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en octubre del 2007. Ha recibido la condecoración Profesional Meritorio del Estado Plurinacional a través de la Cámara de Diputados. También tiene un doctorado honoris causa impuesto por la Honorable Academia Mundial de Educación. Él
tiene diversas obras publicadas, mucho material elaborado, y hoy nos presenta el tema la gestión del territorio nacional frente al despoblamiento y la migración. Adelante, por favor, doctor Carlos Hugo Molina. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias a quienes nos convocan y un placer de compartir con Jimena y con Charlie. Yo voy a entrar a plantear una reflexión a partir de evidencias empíricas. Esto quiere decir, ¿y por qué vamos a terminar en Bolivia trabajando y planteando operativamente el federalismo? Sin dejar de desconocer los dos elementos que hoy nos comparte Charlie desde el punto de vista conceptual y histórico que lo hará Jimena. Coincido, sin haber escuchado todavía la exposición de Jimena, que existe una línea causal explicativa en la historia de Bolivia sobre el tema federal, con todos sus antecedentes, y coincido con las preocupaciones constitucionales del armado de esta nueva estructura. Yo voy a poner el telón de fondo sobre la base del territorio y la población como un elemento que va a explicar una razón más desde el punto de vista técnico, social y humano que le da argumentos a esta preocupación que estamos compartiendo. El primer elemento parte de este cuadro, que es una elaboración sobre datos del Instituto Nacional de Estadística, que toma el proceso poblacional en el marco de los censos. El censo de 1950 plantea que la Bolivia de aquel momento tenía el 26.2% viviendo en área urbana, el 74% redondeando lo hacía en área rural. Si se sigue la secuencia, aunque no hay un censo en ese momento, el año 83 se cruzan las dos variables del 50 y 50, el año 83, 82, 83, que coincide con la recuperación del proceso democrático, se da esta cruce de variables de lo urbano y lo rural, y a partir de ahí hay un despegue que en este momento, sobre el dato del 2012, en realidad se ajusta, ya no es al 68, es al 75%, desde el punto de vista del ajuste poblacional, y que nos permite realizar proyecciones. El día siguiente que se conocieron los datos oficiales del censo del 2012, con el equipo de trabajo del CEPAT, que originalmente fue formado sobre la base del equipo que trabajó en participación popular, hicimos proyecciones al año 2032, tomando en cuenta estos patrones de comportamiento poblacional y realizando proyecciones, y nos han resultado una serie de datos cuanto menos provocadores. ¿Qué dicen estos datos? Que el año 2032, el 85% de los bolivianos viviremos en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Cuando uno va profundizando estos datos, nos encontramos con que el 90% lo haremos en áreas urbanas. Tendremos un bono territorial porque 1 millón de kilómetros cuadrados técnicamente no tendrán población, será muy pequeña esa población. Y tendremos un bono, o tenemos ahora un bono poblacional por 20 años, en virtud de que los menores de 30 años corresponden al 60% de la población en este momento. Hay 3 departamentos, y cuando yo doy estos datos, pido no asesinen al mensajero. Hay 3 departamentos que están en franco proceso de despoblamiento acelerado: Chuquisaca, Oruro y Potosí, con índices rotundamente preocupantes y con una tendencia que está dada a partir, otra vez, de los datos objetivos que generan los censos, que son datos que se modifican o se ajustan cada 10 años. Tenemos una migración hacia el departamento de Santa Cruz que puede llegar a tener el año 32 50% de la población. La población nacional del año 32 será de alrededor de 15 millones y 7,5 millones vivirán en el departamento de Santa Cruz. Y
el área metropolitana tendrá 5,5 millones de habitantes. Se completa esta proyección con datos actuales. De 339 gobiernos locales entre municipios y autonomías indígenas, Bolivia tiene 256 con población menor de 20,000 habitantes. Estos 256 no tiene ninguno de ellos, no cuenta ninguno de ellos con un hospital de segundo nivel, que adquiere una dimensión de importancia fundamental cuando atravesamos el problema de la pandemia. Y no estamos haciendo absolutamente nada por modificarlo. En un país, como lo está recordando Charlie en su exposición, que se asume originario, indígena y campesino. Y este elemento de la realidad objetiva, cuando uno lo lleva al territorio y a la población, nos ofrece estas realidades visuales que voy a compartirles. Este es el mapa de Bolivia sobre la base de la población de los municipios menores de 20,000 habitantes. Fíjense el despoblado existente. Y aquí hay todavía 3 colores más que debemos incorporar a este color morado. Ha sido nombrado el municipio o el territorio indígena Illambae, de Charagua. Tiene una extensión de 74,000 kilómetros cuadrados. Es la extensión más grande que tiene el país de una unidad política administrativa. Y solo 34,000 habitantes. Desde el punto de vista de apropiación, de relación población-territorio, todo el territorio de Illambae, de Charagua, debiera estar en morado. Lo mismo que la extensión del municipio de San Ignacio de Velasco, que es el que está acá arriba a la derecha. Por la relación población-territorio, la extensión de este municipio excede en mucho a la posibilidad de darle cobertura de servicios a quienes viven en él. Y en el departamento de Potosí, esta mancha blanca grande que hay subiendo desde abajo, corresponde al área del Salar de Uyuni. Bueno, esa parte tampoco tiene población. Entonces, esta es la realidad objetiva de la población en el territorio. Esto es lo que nos ofrecen los 256 municipios con población menor a 20,000 habitantes. En ninguno de estos espacios hay un hospital de segundo nivel. Este otro mapa nos ofrece otra perspectiva para entender la concentración poblacional. En este mapa tenemos 30 municipios con población mayor de 45,000 habitantes. Estos 30 municipios con población mayor de 45,000 habitantes suman el 70% de la población. Y si yo lo llevo esto a una suma geográfica, representan solo el 8% del territorio nacional. En 8% del territorio nacional vive el 70% de la población boliviana. Estos no son datos de afecto, de simpatía, de negación o de afirmación. Son datos empíricos. Están dados por el censo que lo ratificaremos en términos de resultados con el que se va a realizar el presente año. Cuando yo cruzo los mapas o los municipios relacionados con ciudades intermedias, estos son los que están entre 20,000 y 100,000 habitantes, y coloco las capitales que están en rojo. Este es el país que tiene presencia física en los territorios, que nos abre la opción de una ocupación material del territorio. Y fíjense otra vez los datos interesantes, cómo todo el denominado norte amazónico tiene la referencia a la izquierda, arriba a Cobija, a la derecha a Riberalta y Guayaramerín, y todo lo demás es un espacio sin población sostenible
en términos de masa crítica para realizar grandes inversiones o servicios. Fíjense cómo toda la parte del altiplano tiene exactamente la misma situación. El mapa siguiente sirve para ir matizando algunas combinaciones y es el mapa de los municipios con atributos turísticos. Hemos hecho una investigación que trata de identificar cuáles son los espacios territoriales en los cuales, en materia de desarrollo, tendríamos la opción de generar sostenimiento productivo sobre la base del turismo. Y nos da ese mapa, que cuando lo combinamos con el de ciudades intermedias, la totalidad del territorio que podría estar ocupado productivamente llega al 60%. El 60% del territorio nacional puede ser ocupado con municipios intermedios, con ciudades intermedias, más el componente del turismo. Y regreso a este que es el que me preocupa, porque este es el que está concentrando y lo va a seguir haciendo las poblaciones. Y fíjense cómo en el departamento de Pando solo hay un municipio con más de 45,000, que es Cobija, la capital. En el departamento del Beni hay 2, Trinidad y Riberalta. En el departamento de Oruro solo hay la capital, no hay ningún otro municipio que tenga, después de la capital, no llega a 45,000. En el departamento de Potosí, solo la capital. En el departamento de Chuquisaca, solo la capital. En el departamento de Tarija está Yacuiba y está Tarija. Los 3 departamentos del eje central tienen varias otras posibilidades en términos de concentración de población que están preferidos a las áreas fundamentalmente vinculadas a la región metropolitana. Bueno, siguiente nos lleva a plantearnos el reto, la pregunta del reto. ¿Estamos haciendo algo para modificar esta tendencia? La respuesta es no. La tendencia migratoria está señalada por las proyecciones, continúan, aceleradas hoy, esto hay que decirlo de manera objetiva, por la pandemia. La pandemia ha puesto en crisis la gestión del Estado y otra vez estamos mirando el país desde arriba, desde el satélite, al margen de los colores políticos e ideológicos, al margen de las etnias y de las culturas. Estamos hablando del país a donde vive. Y ese país donde vive tiene una tendencia migratoria. Está abandonando las áreas rurales, está abandonando los municipios menores de 20,000 habitantes y se está concentrando en la ciudad. Decía, el caso de Chuquisaca es el más complicado. El crecimiento intercensal 2001-2012 a nivel nacional es de 1.7. El departamento de Chuquisaca tiene 0.66 de crecimiento, menos de la mitad de la media nacional. Y además, el dato más preocupante, de las 10 provincias que tiene el departamento de Chuquisaca, 7 tienen crecimiento intercensal menor del crecimiento departamental. Esto es, en 7 provincias, la persona que muere o la persona que sale migrando no es repuesta. No es repuesta. No tiene reposición poblacional. Si esto es cierto, entonces, y eso nos muestra la evidencia, ¿cómo encontramos una respuesta, una solución? Con el CEPAD hemos estudiado hasta ahora 25 ciudades intermedias para analizar su comportamiento, para entender los flujos migratorios, para entender la forma como se está desarrollando la capacidad productiva y la de retención. Y en esta lista están estas: Misque, San José de Chiquito, Sorata, Riberalta, Tarija, Rurrenabaque, Uyuni, Tupiza, Villamontes, Yapacaní, Chayapata, San Ignacio de Velasco, Camiri, Yacuiba, Ascensión de Guarayo, Sudáñez, Yayagua, Punata, Tiraque, Tiahuanacu, Cobija, San Ignacio de Mojos, Samaipata, Caranavi y Tarabuco. Hemos hecho este análisis que nos permite, sobre la base de estas 25 ciudades intermedias, tener un comportamiento
de los espacios en los cuales puede sostenerse el proceso de desarrollo del país para que no terminemos todos viviendo en capitales, en el eje central o trasladándonos a Santa Cruz. Pero esto requiere de un componente de naturaleza política, de política pública y de competencias constitucionales que permitan que la población que vive en los departamentos generen el debate de su desarrollo, el reconocimiento de su realidad y luchen por generar condiciones distintas desde el punto de vista del futuro. Conocemos, y otra vez, no asesinen al mensajero, las segundas ciudades más importantes de Oruro, de Chuquisaca y de Potosí, después de sus capitales, están en Santa Cruz, ya están en Santa Cruz, ya migraron. Y como alguna vez me lo han dicho, ¿y por qué querés que toda la gente se vaya a Santa Cruz? No, no quiero que se vengan a Santa Cruz. Porque el debate del desarrollo de Chuquisaca o de Oruro y Potosí no puede desarrollarse en Santa Cruz con los habitantes que vienen de esos departamentos. Tiene que generarse en sus departamentos. Y si no damos las condiciones para que esto sea así, van a continuar los procesos migratorios con la tendencia que estamos viendo. ¿Cuáles son nuestros hallazgos en esta investigación de la población en el territorio y la migración? Necesitamos consolidar ciudades intermedias como nodos de servicios públicos. Necesitamos desarrollar cohesión social en torno al turismo. El turismo genera un compromiso de alianza estratégica entre todos los actores. Son más de 20 actores económicos directos que trabajan con el tema del turismo. No nos hacemos mucho favor cuando hemos comprobado en el mes de julio del año pasado que frente a un problema de límites interdepartamental se le prende fuego a unos domos turísticos. Ese no es el modo, pero la opción está dada. Se necesita un desarrollo económico en torno a seguridad alimentaria, a la producción de alimentos y a una sostenibilidad de la población con energía y vivienda. Cuando las ciudades intermedias logren consolidarse o desarrollen estas condiciones, vamos a tener la posibilidad de por lo menos disminuir, morigerar el proceso migratorio tendencial que todavía tenemos. El otro elemento que nos ayuda es el de identificar los retos para el año 2022, para hacer filosofía. Otra vez, partiendo que yo no discuto la importancia del federalismo porque creo que estamos yendo irremisiblemente a él. Segundo, porque el debate no va a ser federalismo sí o federalismo no, sino qué competencias y cómo pueden establecerse el desarrollo de los departamentos con equilibrios, con establecimiento de potencialidades y de oportunidades para todos. Tiene que haber en este tema el reconocimiento de esta realidad poblacional. Esto no es un gusto o un disgusto. Otra vez, esto no forma parte de un objetivo ideológico. Este es un dato de la realidad objetiva. Tenemos una realidad poblacional que no la estamos tomando en cuenta y que está yendo a que el 90% de la población viva en ciudades. ¿Cómo vamos a resolver una estructura originaria, indígena y campesina del Estado boliviano cuando vive en ciudades? Y desde el punto de vista del modo de producción, no se traslada a la ciudad el modo que se tiene en las áreas rurales. Hay una nueva realidad económica. Charlie, yo no creo que pueda ser planteado como un elemento de exclusión o negativo que Santa Cruz sea el lugar en el que se genera la economía desde el punto de vista capitalista. Porque precisamente ese es uno de los elementos que está generando los procesos migratorios. La gente viene a buscar oportunidades y viene a buscarlas a partir de una opción, de un sueño, de una quimera, de una ilusión, pero que encuentra respuesta, porque si no, no vendría. Nadie abandona su territorio por un acto de voluntad negacionista. Yo no me voy de mi lugar si tengo las condiciones y si vivo bien. Lo hago en busca de oportunidades. Y este tema de la realidad económica tengo que tenerlo presente porque la dinámica perversa que está generándose en Bolivia
desde el punto de vista ideológico, puede limitar la razón de la sostenibilidad económica del Estado boliviano a partir de la producción. Porque la producción que se genera en Santa Cruz no es solamente de la oligarquía o de los terratenientes, es de base ancha, es de base social, precisamente por el proceso migratorio al que estoy refiriendo. Esto genera una nueva realidad política, de concentración, de representación, que necesita ser complementada con una gestión de Estado, con una propuesta estatal que dé la opción a que los 9 actores, los 9 socios, los 9 hermanos de este país, de este Estado, tengan similares posibilidades, por lo menos desde el arranque. Y un imaginario que tenemos que empezar a reflexionarlo a fondo, porque ya está planteado como un dato de la realidad. El año 32, Bolivia tendrá el 90% de población viviendo en área urbana y tendremos 1 millón de kilómetros cuadrados sin población. ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? Y aquí viene la apropiación de lo nacional. El censo de este año va a ofrecernos la consolidación de estos datos que en este momento los tenemos sobre proyección, pero esa es la tendencia. Segundo, la presentación por la vía del Senado de los departamentos, que es homogénea igual, 4 senadores por departamento sin importar la población, y hay una representación política sobre la base de la población, que tenemos que ajustarla, y en esto es importante el trabajo que viene realizando Charlie, de una mínima departamental que luego se ajuste con la población, porque el incremento de la representación política del departamento de Santa Cruz no es para los cambas, no es para los cruceños, es para los bolivianos que viven en Santa Cruz. La razón es totalmente distinta. Y finalmente, la generación de excedente. La inversión pública sobre la que se sostiene en materia del Estado gira alrededor de grandes obras y de grandes obras que no tienen masificación en la multiplicación del trabajo colectivo. Son minería, es petróleo, es gas, son caminos, pero que no le llega a la totalidad de la población. ¿Dónde está la generación del excedente? Excedente que hemos aprendido debe tener 2 características: excedente material, económico, y excedente simbólico. Y tenemos que empezar a hablarlo de la manera más franca, porque aquí no llegan los discursos. La gente no se come un proyecto de ley o un artículo de una ley. La gente necesita trabajo. Y la gente está entendiendo que el trabajo está donde hay oportunidades. Bueno, este es el telón de fondo que me plantea la necesidad del debate federal, porque es a partir de este debate, es a partir de esta opción, el que va a abrirnos una realidad objetiva. La población no vive donde yo quiero, vive donde encuentra oportunidad. Y si no le doy una respuesta a los procesos migratorios tendenciales que están demostrados en estos mapas y producto del análisis de la tendencia de los censos, vamos a terminar viviendo todos en ciudades y en el eje central. Le doy las gracias por esta oportunidad de compartir esta información. Muchas gracias. Las gracias a usted, doctor Carlos Hugo Molina. Verdaderamente, qué reveladores datos estamos recibiendo hoy, reflexiones muy profundas acerca del tema del federalismo. Agradecidos realmente estamos. Vamos a continuar con nuestras exposiciones, recordándoles que Ateneo Centro de Estudios Culturales tiene en su página todos estos conversatorios grabados. Si posteriormente las personas desean volver a escuchar, pues pueden entrar en la página y tenerlos. Y también recordarles que las preguntas y respuestas hemos de tenerlas al final del conversatorio. Continuamos ahora con todo un personaje también. Recibimos con mucho cariño a nuestra querida licenciada Jimena Costa. Ella tiene un postdoctorado en Ciencia Política y Cultura en América Latina en tiempos de globalización, otorgado por el Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela.
Tiene un diplomado en educación superior en la Universidad Mayor de San Andrés, es egresada del doctorado en estudios culturales latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene una maestría en gestión y políticas públicas, también en el desarrollo, también tiene una maestría para el desarrollo otorgado por la Universidad de Harvard y la Universidad Católica. Tiene una maestría en ciencias sociales con mención en análisis político. Ella es licenciada en ciencias políticas en la Universidad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Es docente emérita de la carrera de Ciencias Políticas y Gestión Pública de la UMSA y profesora de cursos de posgrado en diferentes universidades. Ella es consultora y analista política. Ha sido diputada nacional en las gestiones 2015 y 2020. Investigadora y autora de algunas obras y trabajos como El momento político en América Latina, Autonomía para la paz, Implicaciones políticas e institucionales de los referendos sobre los estatutos autonómicos, otra obra también, 25 años de reformas políticas. También ha participado en la elaboración de diferentes documentos, ha trabajado como consultora con diferentes agencias de cooperación también, y va a exponer el día de hoy el tema contextualización del federalismo en Bolivia. Licenciada Jimena Costa, un privilegio tenerla en este conversatorio. Gracias, Roxana. Para mí el privilegio de compartir además este espacio con Carlos Hugo y con Charlie, y además gracias a ustedes por la invitación al Ateneo. Yo voy a hablar de el contexto del federalismo, refiriéndome a cómo está organizado el sistema político, qué tipo de sistema político tenemos vigente, pero no en base a la letra de la Constitución, si es república, si es Estado plurinacional o si existe o no democracia comunitaria, porque ese es otro tipo de debate. Yo quiero poner énfasis en tres cosas, en tres aspectos, que son el tipo de Estado, el régimen político y la forma de gobierno. Cuando hablo de tipo de Estado, me refiero básicamente a dos tipos que existen en el planeta y que, dependiendo de las modalidades que se adopten cada constitución, tienen sus especificidades. El tipo de Estado es unitario o es federal, es decir, hay un solo Estado o hay varios estados que se confederan. El caso de Estados Unidos de Norteamérica, que son varios estados que decidieron confederarse al momento de su fundación para tener un solo paraguas como un solo país. El Estado unitario es el modelo de Estado que hemos adoptado desde la Fundación Republicana. Dentro del Estado unitario pueden haber estados que son más descentralizados o muy centralistas, depende no solo de la Constitución, sino del funcionamiento mismo del sistema. Y para hablar de un modelo federal en Bolivia, tenemos que tomar en cuenta lo que ya lo han mencionado y Charlie hizo un énfasis particular en el tema. Tenemos un sistema político que funciona, un tipo de Estado que funciona en el centralismo, pero en un centralismo cada vez más secante. Hace varias décadas se llevó adelante el proceso de participación popular y municipalización, precisamente para lograr que ese aparato del Estado central tan enorme e ineficiente distribuya recursos a gobernaciones, entonces prefecturas, y a municipios para hacer un mejor uso de los recursos públicos en la inversión. Sin embargo, más allá de que la Constitución dice que somos un Estado, entre otros temas, descentralizado y con autonomías, y que hay una ley Andrés Ibáñez, y que ahora se eligen gobernadores por el voto directo, etcétera, a pesar de ello, tenemos un modelo en el que el nivel central del Estado ejecuta alrededor del 85% de los recursos públicos y apenas va un 7% a gobernaciones, 5% a alcaldías, 3% universidades, fondo indígena, etcétera. Es decir,
que es el nivel central del Estado el que está concentrando la mayoría de los recursos, pero de una manera brutal, y que cada presupuesto general del Estado se le recorta más recursos a gobernaciones y municipios. Este es un dato, este no es un tema de si dice o no en la letra. El funcionamiento del sistema nos muestra que cada vez son más las decisiones centralistas que se toman en el sistema político y que eso, por supuesto, afecta los gobiernos departamentales y municipales. Se les transfiere recursos y se les dice en qué tienen que gastar. O, por ejemplo, se les dice que aprueben sus estatutos autonómicos, pero el sistema electoral lo define el nivel central del Estado en la Asamblea Legislativa Plurinacional. O la Cámara de Diputados aprueba los vocales electorales para los departamentos. Y les voy a contar un extremo que parece ya, pero surrealista, que para que un municipio, un gobierno municipal transfiera un terreno a la Policía Nacional, por ejemplo, necesita una ley nacional. Yo he estado presente en alguna sesión en la que se ha aprobado por ley la transferencia de un escritorio de metal y 2 estantes más una silla giratoria de una instancia del Estado a otra dentro de algún municipio, ¿no? Es decir, ¿cuál autonomía si un gobierno municipal o una gobernación requieren de una ley nacional para tomar decisiones, por ejemplo, de transferir un escritorio? Esto parece broma, pero les podría dar el número de ley, hay que buscar en la Gaceta. Eso nos muestra que tenemos un tipo de Estado que en la Constitución dice que es un Estado unitario con descentralización y autonomías, pero en la realidad el funcionamiento del Estado es cada vez más centralista. Entonces, ese es un dato. Segundo, decía yo el contexto para pensar en el federalismo. No se trata solo de ver el tipo de Estado, sino el régimen político. Hay 2 tipos de régimen político. Todos los demás que existen son variaciones, híbridos, mezcla de estos 2. Uno es las democracias y el otro tipo de Estado son las autocracias, que normalmente les llaman autoritarismos, pero el autoritarismo es una modalidad de autocracia como el totalitarismo, las dictaduras militares, dictaduras civiles, etc. Estamos hablando de régimen democrático o régimen autocrático. Ahora, el modelo democrático tiende a descentralizar no solamente recursos, sino tareas. En el transcurso de los últimos, por lo menos, yo diría 50 años, queda muy claro que mientras más cerca del ciudadano la gestión, mayor capacidad de fiscalización y control de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando en un ministerio aquí en La Paz se decide que se va a construir un puente en San Matías o una represa en cualquier punto del país, normalmente son decisiones que toman los técnicos sin que haya necesariamente una necesidad menos una demanda en el territorio. Es decir, la democracia está acompañada generalmente de la transferencia de estas capacidades de decisión política, normativa, administrativa a las entidades territoriales para que funcionen bien el sistema con mayor participación, con mayor legitimidad y por tanto representatividad. Entonces, nuestra Constitución dice que tenemos un modelo democrático, participativo, representativo y comunitario. Sin embargo, el funcionamiento del sistema es autocrático, ¿no? Es profundamente autocrático. Se imponen decisiones desde el nivel central del Estado sin siquiera entre comillas, socialización previa. Vamos a poner algún ejemplo. El Código del Sistema Penal, que obviamente afecta a toda la población, que tuvo que ser abrogado. Estamos ahorita con el lío de los decretos del carnet de la vacunación. La población se resiste. Pero ¿cuál es el punto? Que cada vez
el régimen político es más autocrático, más autoritario, que se concentran las decisiones en un pequeño grupo, en una pequeña cúpula, o como eran los gobiernos de Evo Morales, en una persona, y luego se imponen sobre el conjunto social. ¿Qué implica además? En una democracia hablamos de una separación y equilibrio entre los tres poderes del Estado, 3 o 4, depende de la Constitución. Nosotros tenemos 4, legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Siempre se habla de un equilibrio, separación de estos poderes. ¿Qué pasa en nuestro país? Tenemos un ejecutivo enorme, sobredimensionado, que opera a través del legislativo, que controla el judicial y manipula el electoral. Entonces no hay equilibrio entre los poderes del Estado. En términos concretos, a pesar de lo que dice la Constitución, lo que funciona es un régimen político autocrático. ¿Y cuál es el rasgo central de las autocracias? Es la concentración de poder, es el control total del poder, sobre todo los totalitarismos, control total. Pero las autocracias en general funcionan a través de que se concentren el poder o en un órgano del Estado o en un partido, en una cúpula o en una persona. Eso depende de los casos. Nosotros tenemos un modelo autocrático en el que cada vez se concentra más poder en la cúpula de un partido. Ahora tienen problemas internos, pero eso es coyuntural. En general, todos los partidos políticos son cúpulares y las decisiones de los distintos gobiernos se concentran en pequeñas cúpulas, ni siquiera en todo el gabinete. Y estos modelos autocráticos buscan controlar el poder económico, político, cultural. Recordemos muchos discursos en los últimos años del control total del poder, sobre todo del grupo de los lineristas y evistas. Pero ¿por qué pongo todos estos ejemplos? Porque más allá de lo que diga la letra, el funcionamiento del sistema es fuertemente centralista y es cada vez más autocrático. Se van debilitando gradualmente las instituciones democráticas. No están funcionando, ya eran débiles hace un par de décadas y se han debilitado aún más. Las evaluaciones de calidad de la democracia boliviana que se hacían cada año por la Asociación Boliviana de Ciencia Política, que se hacen menos en los últimos tiempos, nos muestran la misma tendencia, una tendencia a que cada vez somos una democracia más nominal, ¿no? Y no una democracia consolidada. Entonces tenemos ya un tipo de Estado centralista y un régimen político que tiene formas democráticas, pero en realidad su funcionamiento y sus tendencias son fuertemente autocráticas. Y le sumo el tercer elemento, que es la forma de gobierno. Y nuevamente hay dos básicas y muchas variaciones, hibridaciones, dependiendo de las constituciones y normas de cada país. Estas dos formas de gobierno son el presidencialismo y el parlamentarismo. Nosotros tenemos desde la Fundación Republicana un modelo fuertemente presidencialista. Se concentra la jefatura del Estado y la jefatura del gobierno en una misma persona, que además en nuestro caso es comandante general de las Fuerzas Armadas, comandante general de la Policía, que decide, pero hasta la mínima cosa, y que además, aun cuando se han elegido, por ejemplo, gobernadores por voto popular, los ha ido a posesionar el jefe de Estado en Sucre, que muestra esa tendencia al personalismo. Es un modelo fuertemente presidencialista, se atenúa en las reformas constitucionales del 94 y del 2004 en alguna medida, pero con la nueva constitución, pero sobre todo con el funcionamiento del sistema político, se hace una forma de gobierno duramente presidencialista. Una de las primeras decisiones que ha tomado la Asamblea Legislativa Plurinacional cuando recién se crea después de la aprobación de la nueva Constitución del 2009, una de las dos, si no me falla la memoria, es la segunda o la tercera ley que ha aprobado la Asamblea Legislativa, ha sido renunciar a sus competencias
para seleccionar candidatos a una elección para los órganos judiciales, para cederle esa competencia por ley a Evo Morales en esa circunstancia, evidentemente, pero para cederle y que él amplíe y prorrogue en sus cargos a las autoridades judiciales. Es decir, una de las primeras decisiones de la Asamblea Legislativa ha sido renunciar a su poder para cederlo al presidente en una clara acción de fortalecimiento del presidencialismo. Se suma la cultura política caudillista y personalista. No les tengo que explicar con muchos detalles este tema, no queda mucho tiempo, pero sabemos que nuestra cultura política tiene algunos rasgos y entre ellos está el caudillismo, herencia de la guerra independentista a la república, decía René Zabaleta Mercado. Tenemos una historia de caudillos que se suceden en el poder y todos quieren ser caudillos y quedarse para siempre. Rasgo del caudillo: se pone por encima de las instituciones. Es la persona, no el cargo, y por tanto tienen tendencias autocráticas y también centralistas. ¿Por qué les hago Porque es muy difícil hablar de descentralización con un sistema político fuertemente centralista, autocrático y adicionalmente presidencialista. Le sumo dos yapitas. Tenemos severos, y ahí es más experto que nadie. Bueno, mi tío Rolando Costardús y el Carlos Hugo lo sabe mucho más que yo, seguro el Chali también. Los serios problemas que tenemos en el ordenamiento territorial en el país. De acuerdo a la investigación que hace algunos años hizo mi tío Rolando Costardús cuando era vocal encargado de geografía electoral del tribunal de lo que era la Corte Nacional, determina que nada más alrededor del 33, 32, 31% de las entidades territoriales tienen ley de creación, lo que no significa que esas leyes de creación correspondan a límites reales. Para ponerles el ejemplo, en esa época había un cantón creado por ley que no existía en el departamento de Oruro. O sea, físicamente no existía el cantón, pero tenía ley de creación. Hay problemas de límites aún en las entidades territoriales con leyes de creación. Imagínense cuando no existen tales, que es en más del 60% de los casos. Entonces, pensar en hacer todo un cambio en el ordenamiento territorial no solamente pasa por el rediseño institucional, sino por resolver problemas con las comunidades. Y adicionalmente, el tema de representación, que lo ha tocado también Carlos Hugo, es un tema que debe resolverse, que no es solo el pacto fiscal y distribución de recursos, sino que hoy tenemos a los 3 departamentos que concentran mayor cantidad de población, tremendamente subrepresentados: Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, con menor cantidad de escaños, con una serie de temas que no voy a entrar a detallar ahora, que hacen que sobre todo la población de las grandes ciudades está tremendamente subrepresentada y sobre todo en estos 3 departamentos. Entonces, todas estas distorsiones tienen que ser tomadas en cuenta al momento de pensar en el federalismo, porque no es solamente un tema de transferir competencias, reordenar el territorio o distribuir recursos y aún escaños. Se trata sobre todo de una transformación en la cultura política, de cambiar de un modelo de Estado unitario fuertemente centralista a uno descentralizado con autonomías que realmente siga, pero también de que se repongan las instituciones democráticas, que no puedan actuar de manera autocrática ningún gobernante de ningún partido, y además atenuar el presidencialismo secante para pasar a modelos más, por lo menos, semiparlamentarizados, ¿no? Esto es, Roxana, lo que quería añadir en la reflexión. Me ha gustado muchísimo lo que han planteado, la propuesta del grupo de Chali, pero el estudio, los datos del Carlos Hugo son incuestionables. Lo único que queda aquí de conclusión es que no podemos seguir como estamos.
No podemos seguir en un modelo de debilitamiento de las instituciones democráticas hacia el autoritarismo. No podemos seguir fortaleciendo a los caudillos y el modelo presidencialista que no nos da un buen resultado en términos de gestión y administración de políticas públicas. Y tenemos que transformar el diseño de Estado, la forma de gobierno y el régimen político para pensar en ir a un modelo verdaderamente, aunque no fuese federal como tal, porque lo que explica Carlos Hugo nos hace pensar es que es mucho más complejo, pero al menos en una descentralización real, que hoy día no es nada más que un verso. Nada más. Muchas gracias. Realmente hemos quedado absolutamente motivados, pero sobre todo agradecidos esta noche. Hemos recibido información importantísima, reflexiones importantísimas y sobre todo alertas. Vamos a pasar a la etapa de las preguntas y respuestas que está a cargo del licenciado Constantino Rojas. Adelante, Constantino, por favor. Gracias, Roxana. Un saludo a nuestros expositores, el doctor Carlos Bert, Carlos Hugo Molina y Jimena Costas, que han presentado una exposición respecto al tema de centralismo o federalismo planteado por Ateneo Centro de Estudios Culturales. Voy a seguir el mismo orden de la exposición. La primera pregunta que he recogido de quienes siguen esta exposición a través del Facebook va dirigida al doctor Carlos Bert. La primera pregunta dice, ¿podríamos saber su criterio respecto a la factibilidad del federalismo? Pregunta para el doctor Carlos Bert. Estaba habilitando Gracias. mi micrófono y el video. Acorde con la propuesta que he presentado, la respuesta no puede ser sino positiva. Por el análisis que hemos hecho con los antecedentes señalados, lo único que le queda al país es dar el paso que falta y adoptar el federalismo. ¿Cuál es ese paso que falta? En Bolivia se ha avanzado relativamente, aunque el régimen de los últimos 15 años es un retroceso en la descentralización administrativa del Ejecutivo. Con la nueva Constitución hemos descentralizado el legislativo, rompiendo el monopolio legislador del gobierno central, que es la columna vertebral de la autonomía. ¿Y qué nos falta? Descentralizar el judicial para transitar al federalismo, naturalmente con todos los elementos que he dicho, autonomía, los trabajos en catálogos competenciales, nueva distribución de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? No voy a repetir la exposición. De manera que en esa visión sí creo que es absolutamente viable, ¿no? Y aquí aprovecho para evitar futuras preguntas que probablemente estén rondando en un diálogo con Carlos Hugo, ¿no? Yo no he expresado que el desarrollo capitalista de Santa Cruz sea negativo. No, simplemente he hecho la radiografía, es dato de la realidad. ¿Cómo está desarrollado el capitalismo en Bolivia? Franco desarrollo en Santa Cruz, sin carga valorativa. Esa es la realidad. Y eso atrae a la población, ciertamente, ¿no? Desarrollo en avance agresivo en el Alto. En el Alto Aymara. El eje Alto Santa Cruz es lo más dinámico del desarrollo boliviano y del capitalismo boliviano. Menos intensidad en las otras capitales y el gran problema, relaciones precapitalistas en las comunidades tradicionales.
que cómo se resuelve eso es una de las grandes interrogantes que a nuestro juicio se resuelve mejor en el marco del federalismo. La siguiente pregunta también para Carlos Bert. Según su exposición, usted propone el departamento como base geográfica de un Estado federal. ¿Considera que esta base tendrá la potencia económica suficiente para sobrevivir? ¿O qué otros mecanismos propone? Bueno, en la exposición puse énfasis también al final que la unidad, pongámoslo de otra manera. ¿Para qué queremos federalismo? Para impulsar el desarrollo material, social, cultural de toda la población que el Estado unitario, primero centralista y luego en procesos de descentralización, el Estado unitario no nos ha dado. Y se ha agotado sus posibilidades. Entonces queremos el Estado federal para impulsar este desarrollo ofreciendo oportunidades a todas las personas, y ahí entra el tema de la migración. Pero la realidad, como acabo de señalar, es heterogénea. Bueno, en todos los países lo es. El Estado federal debe adoptar decisiones que impulsen, ayuden, contribuyan a que las regiones más atrasadas, ¿cuáles son? Están identificadas: Potosí, Chuquisaca, Oruro, parte de Cochabamba, parte de La Paz, etcétera. Estas regiones aceleren su ritmo de desarrollo y se aproximen a los indicadores que muestran Santa Cruz, Tarija, etcétera, ¿no? No nos olvidemos del norte también. Beni y Pando confrontan serios problemas. Bien, para atender esto, la obligación del Estado de atender esto se establece con la vigencia del principio de la solidaridad interterritorial, que es un mecanismo que debe ser previsto en el momento del nuevo pacto fiscal y la nueva asignación de competencias. Gracias, doctor Bert. Ahora paso con la pregunta a Carlos Hugo Molina. Según los datos presentados por el señor Molina, no es posible un país federal, porque salvo las ciudades del Alto, Santa Cruz y Cochabamba, las otras no existen estadísticamente gracias al último modelo de desarrollo que fracasó, y además sin educación, sin justicia y con corrupción. A ver, más que una reflexión, lo que está haciendo la pregunta o la reflexión es una afirmación tautológica que por la vía del absurdo este país no debiera existir, y estoy midiendo mis palabras para efectos operativos. Yo he señalado sobre la base de las preocupaciones absolutamente ciertas y legítimas del armado competencial y jurídico que ha planteado Charlie, y sobre la reflexión de estos tres respuestas que debemos darnos respecto al Estado en su forma de organización, en su régimen político y en su forma de gobierno, que las opciones y las posibilidades, si esperamos que nos lleguen del nivel central, no van a llegar, y no van a llegar simple y sencillamente porque más allá de quién haya ocupado el poder, bajo qué signo político, bajo qué modalidad y quién haya sido, no hay una respuesta distinta a la que estamos observando como una constante. ¿Y cuál es esa línea o una respuesta distinta a la que nos ofrece la constante? Me estoy basando en censos. Aquí no hay ningún elemento subjetivo. Y he puesto el censo del 50 como elemento de partida y la proyección al censo del 32 como elemento potencial de llegada. Y tengo una constante. La constante es el abandono de las áreas rurales. La constante es el abandono de los sectores de áreas productivas indígenas y campesinas. La constante es la disminución de las potencialidades de los pequeños municipios, de las pequeñas ciudades. La constante
y ya no voy a repetir de nuevo la exposición. Yo tengo al frente, entonces, la crónica de una muerte anunciada, la novela de García Márquez. En la primera página se establece el asesinato o la muerte del turco, y vienen 200 páginas después para explicar por qué ocurrió. Yo creo que estamos frente a una provocación académica y ciudadana para decir, esto es crónica de una muerte anunciada. Si aquí no hacemos algo distinto, el país va a terminar en el eje central, va a terminar en el 90% en área urbana y va a terminar con el despoblamiento acelerado, más del que está teniendo en este momento Oruro, Chuquisaca y Potosí, como departamento, con áreas, efectivamente, como señala Charlie correctamente, de áreas de Cochabamba y áreas de La Paz. ¿Queremos ese país? Esa es la pregunta que yo le hago a quien ha formulado su observación, porque si no queremos eso, algo tendremos que hacer distinto. ¿Cuál es la apuesta que estamos haciendo? Que exista con el régimen de solidaridad interterritorial, con el restablecimiento de políticas públicas que permitan que los territorios tengan oportunidades. El debate del desarrollo en los lugares en los que todavía vive la gente. Por el amor de Dios, no sigamos forzando a que la gente salga de su territorio. Nadie migra en uso de su sentido práctico, histórico, sociológico, humano, familiar, de manera voluntaria, a no ser porque tenga una oportunidad mejor. El que migra es el osado o es el que tiene la búsqueda de una mejor condición de existencia, que no la tiene en su lugar de origen, porque si no, no saldría. No asesinen al mensajero. Yo no quiero que la gente migre, pero no estamos haciendo absolutamente nada para que ello no ocurra. Y desgraciadamente está ocurriendo en los departamentos de mayor pobreza absoluta y relativa. Dicho esto, si se ha logrado, y le agradezco a Charlie el esclarecimiento de su ampliación, me corrige y la tomo como expresión válida. Si no tenemos claro que la generación de excedente económico es la que va a generar la posibilidad de reinversión, entonces no sabemos cómo es que funcionan los territorios desde el punto de vista de la administración económica. No va a caer café del cielo de Juan Luis Guerra, no va a llover maná como el pueblo elegido en el desierto, no, es el trabajo, es la opción productiva, es la competitividad. No podemos seguir produciendo conmiseración a nivel mundial por nuestra pobreza, cuando las posibilidades y las potencialidades son excepcionales. Bolivia tiene el mismo espacio territorial que Colombia para producir café, el mismo, pero solo producimos el 0.03% del café mundial. Estamos en el puesto 74 en el mundo. Y así sucesivamente con todos otros muchos productos. O sea, hagámonos el favor de ver el vaso medio lleno de una manera distinta y busquémonos respuestas en los territorios. Si los orureños no tienen la opción de discutir el desarrollo del departamento de Oruro, en Oruro se van a venir a discutirlo a Santa Cruz, porque la segunda ciudad más importante después de la capital de Oruro, de orureños, está en Santa Cruz, ya está. Y esto no es un deseo, un gusto, una aspiración, es un dato de la realidad. Muchas gracias. Y a propósito de migración, ¿cuáles son las soluciones para que no migren a Santa Cruz? No se trata de servicios públicos, sino de generar productividad en el agro del altiplano. Ahí el problema de la tierra es cardinal, que lamentablemente la propiedad de la tierra es colectiva y la posición privada es el problema. Hay una pregunta y una afirmación. Cuando las preguntas tienen afirmaciones es muy difícil poder responderla porque quien la está haciendo ya tiene una respuesta. Yo solamente le voy a aumentar 3 datos por las cuales, desde el punto de vista técnico, en la investigación que estamos formulando, demuestran la dificultad del desarrollo en el altiplano. El primero tiene que ver con cambio climático. Esta es modificación de los sistemas del patrón de agua y el uso del agua. Hay un proceso de desalinización muy fuerte, muy complicado. Hay un incremento de la temperatura en el altiplano.
que va a producir modificación de sistemas de cultivo. 2, hay una ausencia de servicios básicos en el territorio. Lo decía para el caso de Oruro. De 35 municipios, 27 tienen población menor de 10.000 habitantes y ninguno de ellos tiene un hospital de segundo nivel. Frente a la crisis de la pandemia y a la enfermedad, un padre, una madre responsable se van a quedar esperando la muerte de sus hijos. Si hay una infección, van a tener que buscar solución en otro lugar. Y tercero, hay un problema de economía de escala. El Perú tiene menos dificultades de políticas públicas y de producción que se le impone a los productores que en Bolivia. Y los peruanos están produciendo de tal manera que nos están llenando los mercados con productos más baratos y desgraciadamente mejores. Yo voy al mercado en Santa Cruz, y estoy en Santa Cruz, estoy lejos de la frontera peruana, pero aquí me ofrecen cebolla, papa, camote, ajo, ají peruano, palta peruana, a precios más bajos que los nacionales. Entonces, no se trata de una lectura de naturaleza ideológica solamente. Se trata de un tema de competitividad en la que el mundo, producto de la pandemia y de la crisis mundial, está desarrollando de acuerdo a las realidades de cada país. Si yo no modifico mi forma de apropiación del territorio, si yo no reconozco el problema que hay en Bolivia con relación al proceso migratorio, que es tendencial, no hay experiencia en el mundo, y lo repito con todo respeto y con mucho sentimiento, no hay experiencia en el mundo de retorno de población que ha abandonado áreas rurales a su lugar de origen. No existe. El que se va no vuelve. Y esto tiene que ver con cambio climático, con ausencia de servicios básicos en el territorio y con economías de escala. Gracias por sus respuestas a Juan Carlos Molina. Ahora paso con la pregunta a Jimena Costa. En función a su exposición, ¿usted se animaría a expresar un concepto sobre autonomía y democracia sobre la base de hechos protagonizados por el actual régimen? La verdad es que me ponen en figurillas porque en todos los ámbitos las leyes que acompañan la nueva Constitución han ido en contrarruta del Estado con autonomías. Uno de los ejemplos, por ejemplo, es el de la aprobación de las autonomías indígenas, ¿no? No es un tema solo con las regiones, que si el cuento, que si fue la media luna, que la oposición, no. Incluso a partir de la ley Andrés Ibáñez, existen tal cantidad de trabas para lograr que se apruebe una autonomía indígena que definitivamente son muy pocas las que están vigentes. Y además pasa por la autorización de algún funcionario de un ministerio, es decir, no es algo que se resuelve en la comunidad, es algo que resuelve el ministerio. Estamos hablando incluso de la existencia de un ministerio de autonomías, cuando el rol debería ser otro de coordinación. Pero bueno, enormes dificultades en pensar en descentralización en los últimos años. El órgano judicial es profusamente centralista, el órgano electoral es tan centralista que el Tribunal Supremo Electoral puede administrar procesos electorales sin los tribunales departamentales. La ley claramente dice, la ley del órgano electoral, que puede cederle la administración a las departamentales, pero no que debe. Entonces, estoy poniendo solamente ejemplos del funcionamiento en general. El hecho de que el presidente nombre un representante en el Tribunal Supremo Electoral y en cada tribunal departamental electoral ya es el colmo del personalismo, el centralismo, el presidencialismo, de los cuales yo estaba hablando. Entonces, sin que me hagan la pregunta, yo digo, ¿será que es posible pasar a un modelo distinto, cambiar la forma de gobierno, el tipo de Estado? Claro, es posible. Depende en mucho de la acción de la población desde sus lugares. Porque no va a venir, como decía Carlos Hugo,
desde el nivel central del Estado como un regalo, desde el sistema político fuertemente centralista. No existe voluntad política en general en los políticos, no solo en este gobierno, de ceder el poder, de entregar el poder a otros para dejar de decidir y dejar de salir en la foto entregando los regalos supuestamente del Estado, que son recursos públicos. Entonces, tiene que ser una gestión que se haga desde la población, desde las entidades territoriales y con una profunda reflexión. Yo la verdad es que comparto mucho la visión de Carlos Hugo. No es un tema de estar a favor o en contra, sino de ver la realidad. Y la realidad que hoy tenemos es una sociedad fuertemente estatólatra que espera que el nivel central del Estado le resuelva todo, gobiernos municipales que no importa si ejecutan, en qué ejecutan, si hay corrupción, cada año esperan que Papá Estado les vuelva a transferir recursos en las cuentas fiscales. Es decir, hay un problema en el funcionamiento del modelo que se puede corregir y eso pasa por la decisión de los y las bolivianas y no de los partidos políticos, digo yo. Bueno, finalmente, ¿están dadas las condiciones para la transformación del Estado hacia el federalismo? En la coyuntura actual, yo creo que se está empezando a recuperar la semilla que había hace algunos años antes de la nueva Constitución. Creer que el movimiento al socialismo, que es un partido fuertemente caudillista, personalista, centralista, cupular y de tendencias autocráticas, que estén promoviendo cualquier forma de descentralización menos el federalismo, ¿no? Es un sueño, es una ilusión, pero lo que hay que pensar es que el país no empieza ni termina en el MAS o en el gobierno. El país es mucho más que solamente el sistema político y las decisiones tienen que venir desde la población, pero tenemos que empezar a reflexionar sobre el tema. La gente se pelea por dónde queda el límite de su comunidad con la comunidad vecina y habrá que preguntarnos qué pasa si vamos a un reordenamiento territorial, ¿no es cierto? Tiene que haber conciencia, compromiso de la situación real desde el conjunto de la población. Y para eso creo que es fundamental el censo. Me pregunto si ya se ha empezado a hacer la actualización cartográfica, porque mientras no sepamos y le pueda poner aún más respaldo de datos a los estudios que ya tiene Carlos Hugo, estamos andando a ciegas. El censo 2012 no ha sido suficiente. Necesitamos ese nuevo censo para desnudar la realidad ante nuestros ojos. Bueno, agradecer a Carlos Bert, a Carlos Hugo Molina y a Jimena Costa por haber respondido estas preguntas de los participantes que ven el conversatorio a través del Facebook. Gracias por sus respuestas. Es todo, Roxana, adelante. Muchas gracias. Creo que hemos quedado todos con el deseo de poder continuar con este tema tan importante, tan álgido, y es por eso que Ateneo Centro de Estudios Culturales ha decidido tener una segunda parte de este conversatorio con el mismo tema el último domingo de febrero. Vamos a convocarlos también, amigos, y ojalá también podamos contar nuevamente con la presencia de nuestros invitados de lujo de hoy, y también tendremos otros expositores. Para Ateneo Centro de Estudios Culturales ha sido un verdadero privilegio tener al doctor Carlos Bert, al doctor Carlos Hugo Molina y a la licenciada Jimena Costa en este conversatorio que, como decíamos en un principio, intenta contribuir con información, producto de la investigación, con reflexiones que nos lleven a conclusiones ciudadanas con un alto sentido crítico. Agradeciendo la presencia de todos ustedes, solicito al arquitecto Mario Moscoso que pueda cerrar nuestro evento. Por favor, arquitecto. Gracias. Escuchar palabras con tanta propiedad sobre este problema, indudablemente a toda la población boliviana con seguridad le va a poner a reflexionar, y es lo que queremos. Mil gracias a los expositores y gracias por existir con ese tipo de pensamiento. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta una nueva oportunidad.
Muchas gracias. La foto. Será hasta fines de Ay. febrero. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas La noches. foto, Roxana.